Hola, buenas noches, días, tardes a la hora que se esté viendo el video. Nosotras somos Selma Corina Hernández López y su servidora Jessica Lucía Treviño Rodríguez. Vamos a exponer el día de hoy la evidencia 2 de diseño de experimentos. Te cedo la palabra, Corina. Y pues aquí tenemos los datos de la tabla del año 2015 al 2019, las variables, perdón, que es la precipitación total de lluvia, la temperatura media y pues la humedad relativa. Estos son todos los datos, que en el 2015 la precipitación del 10.16, la temperatura media el 29.2 y la humedad relativa 59.9 y así sucesivamente. Y en el siguiente punto, que es donde definimos el problema, aquí pues se desea conocer el cambio climático con el paso de los años durante el mes de agosto con la ayuda de la estadística. Y aquí tenemos el esquema del cambio climático en Monterrey, que en agosto del 2015 al 2019, y los factores del experimento fueron temperatura, precipitación y humedad. Y luego el siguiente punto, que es donde debemos elegir el factor a investigar. El factor que pensamos que podría estar en grandes cambios es la humedad. Al ver los datos pudimos darnos cuenta que tenían un gran rango de crecimiento. Aún así la temperatura es un factor que también pues, se debe tomar en cuenta para observar el cambio climático. En el siguiente punto, que es la elección de la variable de respuesta que será medida en cada punto del diseño, elegimos la temperatura porque es el factor más controlado, que sube de 3 a 5 grados anualmente, aunque tuvo una baja en el año 2016, pero volvió a subir, lo que significa que la temperatura afecta en el cambio climático. Y el siguiente punto, que es el punto E, el diseño experimental adecuado al factor que se tiene y al objetivo del experimento. Aquí se busca encontrar la variable que afecta de manera significativa el cambio climático. Durante los 5 años en Monterrey, durante el mes de agosto, se observarán las variables principales que afectan las condiciones climáticas, como lo son la temperatura, la precipitación y la humedad. Y aquí le cedo la palabra a mi compañera Lucía. Para pues organizar el trabajo experimental, lo que decidimos realizar fue un análisis ANOVA, donde vimos los factores que eran la temperatura, la precipitación y la humedad, lo que nos dio como resultado eh, esta tabla que la sacamos más que nada en Minitab, donde nos dio el valor de F de 0.94 y un valor P de 0.418. Y de ahí registramos en una tabla pues también los datos y pusimos la media relativa. Y ya después de eso, lo que hicimos fue analizar los datos que nos aventó el Minitab, donde teníamos 3 niveles con los factores, el análisis de varianza. Aquí está el resumen del modelo, las medias, que nos arrojó estos datos. Y ya en la gráfica pudimos ver cómo tenían diferentes valores a la hora de ponerlos con un intervalo de confianza del 95%. La que tuvo más grandes cambios pudimos concluir que fue la humedad. La precipitación tuvo cambios, pero la que menor tuvo cambios fue la temperatura. Aún así podemos concluir que hay un cambio climático, pero no tan notorio dentro de los años que se estableció realizar el experimento. Entonces, interpretando los datos, pudimos concluir que en las tablas se puede demostrar que con el paso de los años podemos observar el crecimiento de la temperatura
y las otras variables. Al analizar los datos, pudimos ver que la temperatura aumentó en el año 2019 a comparación de otros años. Revisando las tablas que se encuentran dentro del rango, no hay ninguna variable que se muestre drásticamente cambiada o necesariamente para investigar debido a los rangos, como lo había comentado. Y pues para concluir, aunque la temperatura no haya mostrado un gran cambio drástico, es una variable donde se debe poner atención debido a que entre la temperatura pues que aumenta da un significado al comportamiento, a la contaminación, perdón, donde esta afecta haciendo que haya una deseabilidad creciente, donde podría presentarse también la temperatura que estuviera en decremento, sería un problema. Mientras que esta no cambia, hay un cambio elevado o bajo, podríamos tomarlo acciones preventivas o estrategias para mantener la disminución del uso de carros o basura o también igual filtros de contaminación, utilizar menos plásticos a la hora de hacer nuestras actividades diarias dentro del área metropolitana para así evitar que haya afectaciones dentro del cambio climático. Sin más, damos por finalizado la explicación de nuestra evidencia. Muchas gracias por escuchar. Gracias.